Este, ahora que estamos being recorded, seguimos. Esta derivación que tenemos de la cosa jugada internacional nos implica, nos marca la obligación de los estados, no solamente de cumplir en un principio con los fallos por los cuales son condenados por parte del tribunal, sino de respetar y de cumplir todas aquellas interpretaciones, ahí después podemos ver hasta dónde dentro de la sentencia hay que mirar, pero cumplir con todas las interpretaciones que se pactan o que quedan establecidas a partir de los fallos, ya sean materialmente parte o no. Acá con Martín nos topamos porque hay distintas posturas. Nosotros podemos dar como inicio a la discusión diciendo, bueno, solamente las sentencias y su contenido resultan obligatorios a aquellos estados que son materialmente involucrados o son parte dentro de la discusión en un conflicto de derechos y que terminan en la Corte. Pero también existen las otras posturas, dejando de lado la tercera postura que dice que no los obligaría, ¿no? Hoy por hoy ya nadie puede cuestionar que los fallos de la Corte no obligan a los estados partes. Y pero la otra postura que realmente nos interesa es justamente la que involucra la cosa interpretada, que nos lleva a considerar que aún los estados no siendo parte de los fallos jurisprudenciales o el litigio en materia de conflicto de derechos, deben considerar los conceptos interpretados, los derechos desarrollados por la jurisdicción de la Corte en su razonamiento. Y acá entra en juego esta cuestión de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, de la obligación de los estados de respetar las garantías y los derechos consagrados en ella, o reconocidos por ella, y al mismo tiempo la obligación de adaptar sus sistemas internos y respetar a través, o no, mejor dicho, que sus sistemas internos no constituyen un impedimento para el cumplimiento de las garantías o los derechos en ellos consagrados. Creo que, a ver, permítanme, estoy sintiendo como una especie de interferencia que no sé si estoy yo. Sí. Sí, no importa, perdóname que capaz que soy yo, no sé. La cuestión es la siguiente. Esta proyección de la eficacia de las sentencias, o la eficacia interpretativa de las sentencias, lleva a los estados no solamente a tener que cumplir con la normativa, sino justamente a atender a todo el cuerpo, al corpus juris interamericano, es decir, a todo el cuerpo normativo, para asegurar un efecto útil de la norma convencional interpretada. Esto es prácticamente tomando las palabras de Ferrer MacGregor, ¿no? Que es un gran defensor de esta postura, principalmente esto de que la sentencia, si nosotros privásemos a la sentencia, ya sean en las consideraciones de la sentencia como los puntos resolutivos, desatendiéramos los conceptos interpretados por el tribunal, estaríamos privándola de los reales efectos y de la real garantía que estaba prevista para la sentencia y para la real garantía de la Corte como instrumento de protección de derechos humanos. Martín, para que te perdí porque no estoy teniendo visión de todo. Sí, estoy acá. Ahí está. ¿Qué pasó? No, a ver, lo que me gustaría es que hagas el planteo de la postura de la obligatoriedad, del otro planteo, o sea, no la obligatoriedad para todos los estados, de todos los entes y los estados y todos sus organismos, de mirar la interpretación y la cosa interpretada de la Corte para adaptar su funcionamiento, sino la otra postura, la que en su momento tenía como un asidero, de la cual me reconozco que era partidario, y en esta búsqueda estoy cambiando de postura, de sostener que justamente el ámbito de aplicación de las interpretaciones de la Corte solamente involucran a los estados partes. Te doy el pie como buen procesalista. Bueno, no llego a eso, trataría de hacerme explicar de la mejor manera posible.
Un poquito la otra alternativa, que es la que está planteando Manuel, es tal cual él lo planteó, es no considerar que las sentencias de la Corte Interamericana en cuanto a la interpretación que hace de la Convención Americana sea obligatoria para todos los estados parte y que hayan reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana, sino que esos aspectos solamente obligarán a los estados que hayan sido parte material en el proceso en el cual se dictó la sentencia, en el cual realiza esa interpretación. Y por lo tanto, lo que se entiende es que en lugar de verse obligados los demás estados por esa interpretación, más que verse obligados, lo que tienen que hacer es tener en consideración esa interpretación a los efectos de interpretar justamente a nivel interno la Convención Americana. Entonces, la distinción es en esa dirección. Por un lado está la posibilidad de que se entienda que la interpretación de la Corte Interamericana obliga a los estados, a todos los estados, tanto a los que fueron parte material como a aquellos que no fueron parte material del proceso, y por otro lado está la interpretación según la cual la interpretación que hace la Corte Interamericana de la Convención Americana deberá ser considerada por los estados, pero no los obliga a seguirla, salvo que estemos hablando naturalmente del estado que fue parte en el proceso. Creo que era eso a lo que te referías, Emanuel, que me estabas pidiendo que Sí, diera. justamente, esa es como la síntesis de la discusión, ¿no? Poder acá plantear y dejar sobre la mesa esta cuestión que a veces tiende como a tocar la sensibilidad de los estados en cuanto al ejercicio de su soberanía y al correcto desempeño de las funciones propias de un Estado, al correcto o el normal funcionamiento de las funciones de un Estado, que debe estar mirando a través de, ya sea el control de convencionalidad difuso o concentrado que podamos sostener que tiene cada Estado, pero adaptar su funcionamiento para cumplir, para tutelar los contenidos reconocidos por la Convención, pero al mismo tiempo cumplir con todos los fallos y las interpretaciones que realiza en sus distintas manifestaciones la Corte, siempre actuando de cara a los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Esto realmente, y era una de las preguntas que traíamos como a dejar arriba de la mesa, ¿no? Toca la sensibilidad del peso democrático el valor democrático o antidemocrático, dependiendo de la postura que se tome, del control de convencionalidad y hasta dónde la interpretación de la Corte que pueda realizar, cómo integre o alimente este corpus juris, puede incluso ir contra un pronunciamiento mayoritario en el ejercicio de las, por ejemplo, de la función democrática directa propia de un Estado, por ejemplo. El caso particular que siempre se trata, y Ferrer Macreo incluso lo plantea, ¿no? Es el caso de la ley de causalidad en el caso de Uruguay. Otro tipo de aplicación que ha sido significativa, otra corte que en cambio ha tomado como las riendas de esta postura o de ir de cara y seguir la cosa interpretada, ha sido la Suprema Corte de México en más de un fallo. Y justamente se ha embanderado con esta postura de analizar los fallos, siendo o no siendo parte incluso, y apostar a la incorporación de los conceptos para hacerlos partes como de su derecho interno y su sistema de protección, ¿no? Creo que más o menos las preguntas iban a ir por ese lado. O sea, las preguntas que apuntamos acá planteadas. Salvo Martín, que quieras hacer otra, que Yo en teníamos realidad, algo más. más que eso, quería. Martín está sin el audio Algunos que son conectado. bastante interesantes. Ahora Por sí. un lado, sí, no se escuchaba, perdón. ¿Cómo? Se me había cortado. Ah, perdón, repito entonces. Sí.
realidad fundamentos que son bastante interesantes. Uno de ellos es que ese que manifiesta Ferrer MacGregor en su voto razonado en la resolución de supervisión de cumplimiento del caso Heyman, justamente, en donde lo que manifiesta es que la norma convencional, que es la que tienen que aplicar los estados, es en definitiva la interpretación de justamente el texto de la Convención Americana. Y en la medida que la Corte Interamericana es la intérprete última y auténtica de la Convención Americana, por así decirlo, la propia Convención Americana, entonces los estados deberán justamente acatar esas interpretaciones realizadas o formuladas por la propia intérprete última. Se plantea también una postura, que es la que les comentaba Emanuel, acerca de que la cosa juzgada internacional justifica también la cosa interpretada. Yo en lo personal confieso que no tengo el agrado de compartir esa visión. Creo que si esa postura fuera correcta, entonces tendríamos que revisar si, por ejemplo, la cosa interpretada alcanzaría o no alcanzaría las opiniones consultivas, y en general quienes adhieren a la teoría de la cosa interpretada consideran que sí, lo que se interpreta en las opiniones consultivas es obligatorio para todos los estados, no solo para quienes solicitan la opinión consultiva, de modo que en ese caso el fundamento no puede estar en la cosa juzgada, ya que las opiniones consultivas no son sentencias y por ende no adquieren cosa juzgada. Y también a veces se formulan algunos argumentos que son más bien prácticos o pragmáticos, si se quiere, que son los que postura, por ejemplo, Nogueira Alcalá, quien sostiene que, para empezar, si ya se sabe que en casos similares la Corte Interamericana ha resuelto que un derecho determinado tiene un determinado contenido y, por ejemplo, por dar un ejemplo concreto, las leyes de amnistía son contrarias a la Convención Americana, entonces no tiene ningún sentido que los estados, por no seguir con ese criterio, se sometan a futuro a un posible juicio ante la Corte Interamericana, quedando sometidos o abiertos a la posibilidad de ser considerados como responsables internacionalmente. Y lo mismo sostiene en el sentido de que tampoco tiene en juicios similares. Y bueno, y visto esto, solamente para una aclaración que creo que no fui del todo claro cuando me lo pidió Manuel, una cosa es la cosa interpretada, que es afirmar el efecto erga omnes de la sentencia, que abarca únicamente los aspectos de la justificación, de la motivación de la sentencia, no así a los aspectos resolutivos. Y otra cosa es una interpretación que no es cosa interpretada, que es la postura intermedia, según la cual, como les dije, no es que la sentencia obligue, incluyendo la parte de los fundamentos, sino que esos fundamentos deberán ser considerados. Bueno, en definitiva, las preguntas son las que les presentó Emanuel, si se podría, por ejemplo, a través de la cosa interpretada, legislar en un sentido contrario a lo que se ha manifestado a través de un mecanismo Un procedimiento democrático directo. A través de un mecanismo de democracia directa. Puede parecer que estamos hablando del caso Hellman. Supongamos que no existe la sentencia del caso Hellman, un país, por ejemplo, donde no existe una condena específica de una ley de amnistía que tiene, por ejemplo, una ley de amnistía. Se podría, a través de un mecanismo de cosa interpretada, legislar en ese sentido. Por ahí va la pregunta. Y en el otro caso se estaba hablando de si este mecanismo o este instituto de la cosa interpretada, que hace obligatorios los fundamentos de una sentencia, incluso para los estados que no fueron parte de ese litigio, si eso afecta, de alguna manera, las garantías de esos estados que, en definitiva, no comparecieron en ese juicio y no manifestaron defensa alguna. Así que queda abierto el debate. Que ahí, en eso, me animo a hacer un anticipo. Vos, Martín, casi me convencés sosteniendo que, casi me convences, de que estás a favor de que en realidad no se estarían lesionando las garantías de derechos sin perjuicio de que no han sido parte material, o sea, por el hecho de la notificación. Eso es ese era tu planteo de hoy. Perdón, no sé, no digo de fondo, lo veníamos discutiendo hace tiempo, por eso. Lo de la notificación es casi coadyuvante ese argumento. El argumento de fondo me parece que es otro, pero mi opinión en ese sentido vale muy poco, así que... Muy bien.
Perfecto. Yo estoy tentado de hacer un breve comentario antes de entrar al debate. Resulta que me parece que uno de los ejemplos interesantes lo proporcionó la famosa sentencia 11 del año 2019 de la Corte Constitucional del Ecuador. Hemos trabajado bastante con Nils Helander, que lo saludo, que se incorporó hoy en el desarrollo de su tesis que versa sobre algunos aspectos relacionados con esto. ¿Por qué digo que me parece muy interesante ese caso? Es una sentencia de junio de 2019 en la cual tenemos una votación dividida, 5 contra 4. Entre los 5 votos está el de nuestra conocida Daniela Salazar, que participó en el último seminario de la Fundación Adenauer con la Universidad Católica, actual vicepresidente de la Corte Constitucional del Ecuador. Y dentro de los 4 votos de la minoría está el antiguo miembro y antiguo presidente de la Corte Interamericana, don Hernán Salgado Pesantes. ¿Por qué me parece interesante el caso? Porque la Constitución del Ecuador de 2008, o sea, de una época en que estos temas ya estaban en el primer plano, estaban en la agenda, dice inequívocamente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. La Corte partió de que, según la Constitución del Ecuador, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen determinado valor que la Constitución predetermina. En ese marco transitó por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyo texto también abona, al igual que todos los instrumentos internacionales que se han pronunciado sobre el tema o que han abordado el tema, que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer. ¿Qué hizo la mayoría de la Corte Constitucional del Ecuador? Dijo, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece y por ende interpreta en última instancia la Convención Interamericana en el sentido de que puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo. Consiguientemente, dijo la mayoría, prescindo del texto de la Constitución del Ecuador, la de 2008. Tomo como interpretación la que hizo la Corte Interamericana de la propia Convención y ordeno al Poder Legislativo del Ecuador que derogue, si no me falla la memoria, 2 disposiciones del Código Civil que establecían que matrimonio es unión entre hombre y mujer. Digo, me parece muy interesante ese caso porque hasta donde llega mi conocimiento es el único en el cual hay una aplicación con esa magnitud de la concepción de la res interpretata, con efecto fulminante respecto de una disposición constitucional del Ecuador y obviamente respecto de disposiciones infraconstitucionales, ¿verdad? No sé si todos tienen presente esto, esta sentencia la distribuyó el SEDECU en el momento en que se expidió hace, no sé, un par de años, un año y medio, y creo que es interesante traerlo a colación porque ahí se ve claramente el impacto, ¿no? Por no ser sentencia de caso contencioso, ahí no entra a jugar el concepto de cosa juzgada, de alguna manera al ser opinión consultiva, nos independiza del tema de la cosa juzgada y vamos al valor interpretativo de cualquier pronunciamiento de la Corte Interamericana.
Jaime hace un gesto de, no sé si de acuerdo o desacuerdo con la sentencia expedida por la mayoría de la Corte del Ecuador. Pero bueno, creo que a los efectos del debate es interesante, ¿no? Para también colaborar al análisis de las preguntas que plantearon Emanuel y Martín Guerra. Está abierto el debate. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Tenés sí. idea de qué hizo el Poder Legislativo en respuesta a ese mandato? Un segundito que O sea, estoy admitiendo a un par de personas que estaban pidiendo ingreso. Daniel. Mira, lo que supe a través de comentarios que los últimos que me hicieron fue de parte de Hernán Salgado Pesante, eh, en una reunión en la que estaba Eduardo Ferrer MacGregor también. Eh, el legislativo de Ecuador iba a cumplir, no sé si lo concretó, pero lo podemos verificar, ¿no? En todo caso, yo diría, si el legislativo del Ecuador no cumple con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, estaría probablemente incurriendo en desacato. Si fuera un sistema jurídico similar al uruguayo, ¿no? No sé si Nils estuvo profundizando en eso, no sé si quiere agregar algo. Conectate el audio. Nils. No, te veo sin audio. No, primero que nada, un saludo, devuelvo tu saludo y saludo a todos los integrantes. No pude ingresar al comienzo y entonces desconozco exactamente la pregunta o las preguntas que están planteadas, pero digamos sí, comparto de que esta situación que se ha dado en el Ecuador vuelve a poner sobre el candelero, digamos, el alcance de estas sentencias de la Corte Interamericana, de acuerdo a cómo la Corte las está interpretando, ¿no? Nosotros ya tenemos el caso del Tribunal Constitucional de República Dominicana, que también se encuentra en una situación, si mal no recuerdo, no tengo presente, tampoco se encuentra en situación de cumplimiento con respecto a la Corte Interamericana, ¿no? Pero la Corte a veces nos sorprende un poco en cuanto a cómo se relaciona con los estados y a veces en cómo se expiren las opiniones consultivas, ¿no? Si alguno de ustedes, por ejemplo, ha podido tener oportunidad de leer la última opinión consultiva sobre el derecho de asilo en el sistema interamericano, habrán visto que la Corte, por ejemplo, hace todo un análisis acerca de si el asilo diplomático y el asilo territorial integran el artículo 22 del derecho a la libre circulación en la Convención Americana. Y luego de un extenso análisis llega a la conclusión de que en realidad en el artículo 22 no está comprendido el asilo diplomático, aunque cree de que por el principio pro persona, en realidad debería estar incluido, pero de acuerdo al tenor literal, lo deja de lado. Entonces, a veces la propia Corte hace un camino un poco sinuoso en el sentido de decir, bueno, pero parecería que entonces ahora la interpretación literal primaría sobre el principio pro persona en esta opinión consultiva. Y entonces a veces está ese juego o esa pulseada, ¿no? de decir, bueno, este es un principio muy importante que ahora la Corte parece relativizarlo un poco y diciendo de que no debe tomarse en cuenta el asilo diplomático, ¿no? Es decir, no me quiero ir del tema, pero la razón por la que lo incluyo en este comentario es para decir de que a veces la Corte en sus pronunciamientos
realiza un cierto balance o una cierta ida y venida, y bueno, y eso repercute también en cómo los estados lo toman, ¿no? No sé, era lo primero que me venía a la mente para referirme a este tema, no sé. Correcto. Gracias, Nils. A ver, creo que sería útil, porque se incorporó Daniel Ox también y algunos otros. Si podemos, Emanuel o Martín, sintetizar y reiterar las preguntas, así vamos concretamente a las respuestas. ¿Puede ser? Algunos se incorporaron después de formular las preguntas. A ver, Emanuel o Martín Guerra. Conecten el audio y nos resumen las preguntas. ¿Qué pasó? Martín, Emanuel, ¿están congelados? Bueno. Creo que, no sé si solo a mí se me cortó, Sí. Esteban, pero, no, te decía si puedes repetir las preguntas o sintetizarlas para los que se incorporaron después. Sí, ningún problema. Más que nada, saludos, Daniel. Estabas tratando de ingresar ahí también, al Zoom particularmente. Hablando, cuando nos referíamos al tema de la cosa interpretada internacional y esta proyección de la obligatoriedad del pronunciamiento de la Corte y la interpretación que hace de las garantías y los derechos que se reconocen para los estados, ya sea que haya sido parte o no de un proceso jurisdiccional, o su vinculación o su afectación erga omnes a raíz de una opinión consultiva, lo que planteábamos era, Alicia, bien, perdón, Alicia decía que escuchaba cortado. La pregunta que poníamos sobre la mesa era este juego democrático o antidemocrático que podía tener el principio de convencionalidad, que hace que un Estado mire las manifestaciones de la Corte y esta cosa interpretada internacional, para adaptar todo su sistema interno y su funcionamiento a los conceptos emanados del funcionamiento de la Corte. Y si estos, en el devenir de la evolución conceptual o terminológica o del contenido de los derechos, puede terminar siendo contra, por ejemplo, una decisión tomada por mecanismos de democracia directa. Había surgido principalmente esto el primer caso que vino a la mente, que tratamos como de sacarlo un poco del centro, era la ley de caducidad, con los distintos pronunciamientos que tuvo, que no es menor, pero para Uruguay es muy significativo, pero tratando como de quitarlo como ejemplo típico, porque además tenemos ya una sentencia dictada al respecto. Era eso. Sería un ejemplo de todas maneras hipotético, ya que justo en el caso de Uruguay, en la medida que hay sentencia, no se aplicaría la cosa interpretada, sino que se aplicaría la sentencia dictada en el caso Hellman, ¿verdad? Perdón, estaba tratando de evitar los rumores, pero ahora sí tengo audio. Gracias por haber repetido las preguntas. ¿Quién quiere participar del debate? Martín Rizzo. ¿Estás sin audio, Martín? ¿Estás sin audio, Martín? Ahora sí. Bien. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. ¿Me están? No, yo felicito a los dos expositores, a Martín Guerra y a Manuel. Fueron muy claros las exposiciones, muy atinadas las preguntas. Yo tengo una lista de comentarios, pero son solo dos. Uno no es una pregunta, pero no sé, me genera algún tipo de duda, y la segunda es medio para Alicia Castro. Bueno, Diego también tiene perfil para esa pregunta, ¿no? No, la primera es, ustedes hablaron si la cosa interpretada no podía llegar a violar el debido proceso. La violación del debido proceso es algo presente constantemente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque
la sentencia de condena propiamente dicho, la cosa juzgada, se aplica a personas que no fueron parte en el proceso. O sea que ahí hay un problema con el que convivimos desde que está este sistema. Pero la cosa interpretada yo no la veo como un problema. La cosa interpretada no es que se aplique la sentencia. La cosa interpretada no es un sistema de precedentes obligatorios, sino que solo significa que la interpretación que ha hecho la Corte de alguna disposición de la Convención es una interpretación que debe ser tenida en cuenta, en forma obligatoria para Ferrer-MacGregor o en forma en general obligatoria para otros. Y tampoco es la interpretación es una interpretación obligatoria, como puede ser cuando hay una sentencia de condena, cuando hay una cosa juzgada. Por ejemplo, se puede encontrar una interpretación más favorable y evitamos la interpretación de la Corte Interamericana, o pueden haber normas de derecho interno que nos permitan apartarnos de eso. Por nombrar algo que se mencionó, la opinión consultiva número 5, ¿verdad? Cuando habla de libertad de expresión de pensamiento, menciona en más de una ocasión que la Convención Americana permite la censura previa solamente, enfatiza la Corte, para los casos de la protección de los menores. Bueno, esa interpretación de la Corte Interamericana choca con nuestro artículo 29, por lo tanto no estamos ante una sentencia. No sé, yo no lo veo tan claro. Creo que los problemas de debido proceso en la Corte Interamericana son serios, pero no están en este punto, sino en la sentencia de condena. Y lo otro, tomando aquel viejo concepto de tópica como el almacén de los argumentos, cuando el intérprete va al almacén de los argumentos, tiene una cierta discrecionalidad para elegir cuáles son los argumentos. Ahora me pregunto, ¿hasta dónde llega esa discrecionalidad? ¿No hay argumentos a considerar que necesariamente los debe considerar? Si yo tengo un problema de una nulidad contractual, ¿puedo eludir el tomo de nulidades de Gamarra? Aunque posiblemente no me dé la solución. O un juez laboral podría decir, no, a mí no me gusta Pla Rodríguez, por lo tanto nunca voy a aplicar la doctrina de Pla Rodríguez en ninguno de sus aspectos. Lo voy a ignorar. A mí me parece que la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene que ser considerada por cualquier intérprete en un caso de derechos humanos, y mi duda, y acá es la pregunta, Alicia Castro, ¿hasta dónde llega esa obligatoriedad? Si yo presento una acción de inconstitucionalidad o una acción de nulidad ante el TSA sin ver la jurisprudencia, yo voy a estar haciendo un muy mal trabajo profesional. Ahora, ¿hasta dónde llega ese mal trabajo profesional? ¿Yo puedo prescindir de estos aspectos o no puedo prescindir? A mí me da la impresión de que no se puede prescindir de la interpretación de la Corte Interamericana, pero tengo mis dudas. Hasta ahí. Alicia Castro. ¿Tú estás esperando que yo diga algo sobre el tema? No. No, porque Martín te preguntó. Yo estoy esperando que alguien hable. No, a mí me... Ya que hablaste sobre el tema del almacén de argumentos, me parece que es excelente la consideración, porque es cierto que hay un montón de argumentos que pueden soslayarse, pero básicamente los argumentos de la jurisprudencia de la Corte, como los argumentos de rango constitucional o los argumentos que están en la ley, son argumentos difícilmente soslayables. Tú te referiste a Gamarra. Bueno, cualquier sentencia de derecho civil tiene que tener en cuenta las posiciones que son, casi diría, canónicas en nuestro régimen. Ahora, de todas maneras, digo, una cosa es considerar un argumento, porque alguien puede considerar un argumento y luego no definir por ese argumento, usarlo como argumento coadyuvante o incluso argumentar a contrario, ¿no? Yo creo que lo que se plantea es que la cosa interpretada tiene que ser considerada. Y en ese sentido, confieso que esto de prescindir de artículos de la Constitución para aplicar una opinión consultiva me resulta bastante fuerte. No podría dar una posición o un criterio sin pensarla un poco más. ¿Ya? Por ahora no tengo más para decir. Muy bien, gracias Alicia. Y Diego Gamarra, que también fue en parte aludido, después Daniel Ox. No, que hable primero
Daniel, que hable primero Daniel, que levantó la mano. Daniel. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Igual, ¿Todo saludos. bien? Muy bien. Me perdí la exposición de ambos, pero una cosa que decía a modo de reflexión Emanuel sobre el fallo Gelman y la cuestión de la democracia directa involucrado en la ley de caducidad. Yo recuerdo en junio del 2011 hubo un seminario que organizó Gargarella en la UBA para tratar el tema de Gelman con Uruguay. Y ahí habían dos temas. Uno era lo que él criticaba, lo que Gargarella criticaba muy duramente, de que en dos párrafos la Corte Interamericana apelaba al consenso del poder mayoritario de Farraioli para decir que no había democracia directa en el Uruguay que pudiese saltar esa valla, ¿no? Y no está en ningún lado escrito eso es una elaboración intelectual. Y el otro tema que a mí me parece cada vez más complicado, ya que Martín hablaba de la autoridad que se han ganado en buena ley Gamarra o Pla, es la cuestión de la legitimidad de ingreso a la Corte, a los cargos de la Corte. Creo que ese es un tema que está poco, es decir, me parece que la Corte se me presenta como un órgano que quiere tener un poder extraordinario y no está clara cuáles son las credenciales que tiene. Es decir, cómo se logra, el proceso a mí me parece que es un proceso muy oscuro, muy poco accesible y dominable para el común de la gente. Y me parece que un órgano que pretende tener esa autoridad debe empezar por, justamente, exhibir una autoridad propia. Nada más por ahora. Gracias, Daniel. Está abierto el uso de la palabra por cualesquiera de ustedes. Ahora Diego Gamarra. Ahora sí, Sí, te escuchamos, Diego. Citar también a Emanuel y a Martín, y disculpa, me hizo perder parte de la exposición, desgraciadamente. A mí hay ya en alguna otra oportunidad, en reuniones de estas, o también en el conversatorio organizado por el CDQ, estoy en la línea, digamos, de objetar democráticamente exigente, incluso en los casos de control de constitucionalidad a nivel interno, lo cual hace que se potencien, digamos, las críticas que estoy dispuesto a esgrimir cuando se trata de cortes internacionales con mecanismos de designación de magistrados todavía más complejos, sin posibilidad de articular un diálogo, una respuesta con la comunidad por la vía de reformas o de nueva legislación o demás, porque a nivel internacional la única, digamos, opción si se discrepa es el portazo, que además es en algún sentido ingrato o no, perdí, me voy, cuando uno en realidad es la única salida que tiene si de verdad no está de acuerdo. Ese problema de que no están articulados, digamos, a nivel como si está en un equilibrio más o menos gestado durante unos cuantos siglos, la separación de poderes, cómo se incorporó la justicia constitucional y demás, a mí me genera reparos, y tiendo a leer casi siempre todo lo que pueda llegar a considerarse una visión expansiva de las comisiones de la Corte, de las competencias de la Corte Interamericana, con desconfianza. Eso, digamos, en primer lugar. Lo segundo, que también es prescriptivo acerca de cómo pienso que deberían ser las cosas, tomando en cuenta argumentos democráticos, es que me parece que es central, y ahí tomo los argumentos de John Hart Ely para cuestionar la justicia constitucional, el Judicial Review en Estados Unidos, de que el control tiene que ser fundamentalmente procedimental, es decir, si hubo un procedimiento, una deliberación seria, si estuvieron representadas todas las voces que tenían que estar representadas, cuando están en juego derechos políticos, que son los que se articulan necesariamente para poder tomar decisiones colectivas en forma democrática, o cuando están en juego derechos que refieren a minorías
sojuzgadas, porque tienden a ser infrarrepresentados en los procesos políticos. Entonces, creo que si la Corte toma en cuenta este tipo de críticas que se hacen a la justicia constitucional, también para la justicia internacional en materia de derechos, debería poner mucho el foco en cómo fue el proceso de discusión, primero de decisión colectiva a nivel político y después jurisdiccional, si se manejaron argumentos en un sentido o en otro, y si más o menos hay una discusión razonable y hay, en materia de derechos formulados en forma abstracta, posiciones que dos personas sensatas pueden sostener, porque son muy controvertidos los límites de los derechos, bueno, lo que tiene que hacer ahí es decir, deferencia a favor del Estado, y para eso, ahí me adelanto a lo que probablemente presente Estefanía, la válvula de escape, digamos, es el margen de apreciación. En esos términos, yo creo que la cosa interpretada debería ser bastante tomada con pinzas, porque puede ser que un caso idéntico se resuelva en un sentido o en otro por la Corte, desde mi visión, a favor de la libertad de expresión o a favor del derecho al honor, por poner un típico caso de conflicto, dependiendo de cómo fue el proceso de discusión política y jurisdiccional en un Estado. Pues llegaron después de una discusión racional a una solución, en un Estado a favor de la libertad de expresión y en otro a favor del honor, creo que la Corte debería dar deferencia y fallar en forma exactamente inversa en un caso o en otro, a partir de la deferencia. Entonces, si eso es así, la cosa interpretada para mí tiene un valor cuestionable, desde el punto de vista que es un argumento a tener en cuenta, pero entre varias razones que en un proceso de discusión colectiva acerca de los límites de un derecho, donde generalmente discrepamos, como comunidad nos tenemos que dar. En fin. Gracias, Diego. Yo quiero respetar que Martín Guerra tiene un compromiso, ¿no? Si tú tienes que retirarte, lo haces, por favor. Jaime Zapolinski, conecta tu audio. Sí. Sí. Yo he estado pensando sobre estos problemas, sobre esta temática, y una de las cosas que me mueven a reflexión es el concepto de jurisdicción. Y ahí hay un concepto, hay una definición que está prevista en el artículo 6 de nuestra ley 15.750. Yo digo, doctrinariamente es un argumento a considerar, es una concepción a tener en cuenta, que es que jurisdicción es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Cuando estamos en un sistema de derecho interno, hay alguna autoridad que puede movilizar, digamos, los mecanismos estatales para asegurar que se pueda ejecutar lo juzgado, digamos, la decisión a la que se rinde. Cuando estamos en estos procesos de derecho internacional, yo decía sarcásticamente, existe el derecho internacional, ¿no? en algún encuentro anterior. Cuando estamos en estos procesos de derecho internacional, parecería que en el actual estado de avance de la comunidad internacional y del derecho internacional, hay un tamiz por el cual hay que pasar, que es la autoridad interna que está dispuesta a adoptar una medida, una decisión tomada por un organismo extranacional y aplicarlo, es decir, esto debe aplicarse internamente. Es un poco lo que hizo la Corte Constitucional, o lo que creyó haber hecho la Corte Constitucional en Ecuador en el ejemplo que hemos manejado, ¿no? O sea, yo diría, tenemos un insumo que la autoridad interna deberá aplicar, que es la que tiene la fuerza, digamos, el ejercicio legítimo de la fuerza para aplicar una determinada disposición, y me pregunto, y tengo un insumo que puedo aplicar porque, entre otras cosas, tengo un instrumento en el caso nuestro, ¿no? Un instrumento formidable que es, por ejemplo, el artículo 72, o sea, llegado a la convicción por la autoridad correspondiente de que un derecho
determinado es parte, digamos, es inherente a la condición humana o propio del sistema democrático de gobierno, bueno, muy bien. Entonces ahí lo aplicará y pondrá a funcionar la energía, digamos, la fuerza correspondiente. A mí me parece que darle esa facultad, es decir, es un insumo. Si tenemos quien esté dispuesto a aplicarlo, entonces será parte del sistema. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando hay un conflicto de poderes? O sea, yo recordaba, pensando en estas cosas, un caso donde una autoridad muy importante del gobierno de la época me dice un día, felizmente esto no sucedió, yo sobre este tema estoy dispuesto a tener un conflicto de poderes con el Poder Judicial. Claro, había una hipótesis, hasta si se quiere, de desacato, había que ver quién era el que estaría dispuesto y hasta dónde ese conflicto podía, digamos, poner en tela de juicio y conmover las estructuras democráticas de Estado de Derecho, pero, en fin, pero era un problema. Ahora, yo digo, si una autoridad interna está dispuesta, me pregunto, no estoy afirmando nada, está dispuesta a tener un conflicto con la Corte Interamericana, y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Yo sé, estaríamos incumpliendo una regla internacional, estaríamos en incumplimiento. Bueno, sí, y puntos suspensivos, ¿no? Es decir, son reflexiones que me parece que tienen algo que ver con esto. Hago una postilla a lo que decía Diego, ¿no? A mí concluyo en lo siguiente, me hace mucho ruido, me hace sostener, todavía tengo algún planteo en torno a la decisión, digamos, específica. Entonces, además, la interpretación es un poco fuerte, Yo diría que se me ocurre que en una eventual contienda donde nuestro Estado estuviera dispuesto a decir, bueno, miren, hasta acá sí, pero esto no, bueno, creo que yo podría aportar algunos argumentos en defensa, porque a veces los estados también se allanan, ¿no? En función de los intereses, de las convicciones, en fin, circunstanciales, ¿no? Lo que quiero hacer es un último comentario en torno a lo que planteaba Diego, ¿no? Yo creo que los controles no solamente pueden, no digo que lo haya dicho, simplemente quiero aportar esta reflexión, no pueden abarcar exclusivamente aspectos formales. O sea, a ver, si una ley dijera este delito aberrante cometido por fulano de tal demuestra que no es un ser humano y entonces se le puede aplicar la pena de muerte, caramba, digo, uno podrá, como Figari al final de sus días, que sostuvo que la defensa que había hecho, digamos, por la abolición de la pena de muerte, no estaba del todo convencido, uno podrá decir, me parece que sí o me parece que no, pero que eso sería brutalmente inconstitucional, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Gracias Jaime. Para ir cerrando el tema, veo a Claudia. Adelante, Claudia, que pidió la palabra. Un solo comentario porque creo que casi todo ya fue dicho. Más bien tiendo a afiliarme a una posición dudosa, obviamente, sobre la obligatoriedad de la interpretación que hace la Corte, pero sí creo, como decía Alicia, en que la consideración de esa interpretación debería estar siempre en los tribunales, es decir, ya sea que fuera citada por las partes digamos, como argumentos a su favor o no, creo que los tribunales todos deberían tomar en cuenta para considerarla, ya sea para tomarla como un argumento a favor de la posición que se va a tomar o para refutarla. Creo que en eso sí podemos estar de acuerdo en que esa opinión, ya sea consultiva o sea interpretación dada en una sentencia de la Corte, que obviamente no sea en la que seamos Estado parte, ¿no? Estamos hablando de los otros casos, ¿no? La consideración sí. Ahora,
yo siempre me acuerdo de una frase que decía Sagüez, que decía que no creía ni en los autismos normativos ni en los internacionalismos salvajes. Es decir, ni una cosa ni la otra, no llegar a los extremos en los que ponemos en juego, por lo menos en lo que hace al Uruguay, un país que no tiene jurisprudencia obligatoria como fuente formal de derecho. No tendría sentido encontrar en jurisprudencia de la Corte una forma de ingresar a la jurisprudencia obligatoria. Es decir, y sin ni siquiera tener los instrumentos que puede llegar a tener el derecho norteamericano cuando los casos pueden ser de alguna manera distinguidos o evadidos buscando la diferencia. Es decir, faltando los elementos que puede tener un sistema de jurisprudencia obligatoria o de precedente obligatorio, que nosotros nos embarcáramos en esa jurisprudencia obligatoria de la interpretación de la Corte, yo por lo menos lo veo como muy dudoso, ¿no? Hasta ahí llego. Y sí mencioné, Daniel, que tú hablabas del tema de la formación de la Corte. Yo justamente en la última reunión planteaba lo mismo, ¿no? O sea que... Claudia. Bueno, Claudia quedó congelada. Esperamos un instante a ver si... Gracias. Bueno, muy bien. Martín Guerra se excusó, habrán visto que tuvo que retirarse como no sabía. ¿Qué suena eso raro? No sé. Bueno, a ver, a mí no me parece que la forma de integración de la Corte Interamericana, la forma de designación de sus miembros, surja de un proceso en el que tengamos una absoluta, ¿cómo puedo decir? No hay una intervención o una participación, me parece, suficiente en esa designación. ¿Ah? A mi manera de ver, la forma de resolver la integración tendría que ser al menos revisada, así como estamos pensando en revisar muchas integraciones en lo nacional también, ¿no? Esa es simplemente una pauta que bueno, que creo que tendríamos que revisar. En ese sentido, no es legitimación porque sea ilegítimo hoy, sino legitimación en el sentido de cuál es la base participativa que pueden llegar a tener los nombres que llegan a la Corte y los nombres que no llegan. A ver, ¿cómo es que algunos sí, otros no? ¿Cómo es que esa elección tiene un fundamento absolutamente técnico o absolutamente político, o cuál es la mezcla que hay en los fundamentos para decidir quiénes van y quiénes no van a esa Corte? Que después resuelven muchas cosas que nos afectan directamente como Estado. En eso pongo no digo duda, sino pongo mi atención. No sé, Martín, si eso era... Sí, Eduardo. Sí, Martín Rizo. No, sí, no, eso último está bien, respetuosamente no entiendo, porque el sistema de elección de los miembros de la Corte Interamericana es mucho más transparente que el sistema de elección de miembros de nuestra Corte. Ese sí que es un verdadero misterio. Diego creo que fue Diego, Daniel, no me acuerdo, hablaban hace un rato de ese problema, ¿no? Y lo vota la Asamblea de la OEA. Tampoco creo que pueda haber mucha alternativa, pero bueno, no es eso. No, dos cositas quería decir antes de pasar al otro tema, porque ya son las 8. Uno, insistir, desde mi punto de vista, acá no corresponde hablar de precedente obligatorio. No es que la sentencia sea obligatoria, sino que estamos hablando de la interpretación de disposiciones de la Convención. Y esa interpretación puede ser salteada por cualquier Estado en cualquier hipótesis interpretativa, cuando se encuentra una interpretación que sea más compatible con los derechos humanos, o por ejemplo invocando el derecho interno, una norma de un estándar de protección más elevado. Yo tampoco creo que sea obligatorio per se, yo creo que lo que le preguntaba hoy a Alicia, creo que es indispensable en los casos de derechos humanos consultar abogados, fiscales y jueces en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y creo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene un peso especialísimo.
y ese peso especialísimo está dado por la directriz de preferencia de interpretaciones. Pero esto sería otra discusión para discutir ese tema. Después el otro tema que plantea Diego, no es la primera vez que lo plantea, es un tema mucho más profundo, más filosófico, ¿verdad? Que es, bueno, el cuestionamiento que siempre ha existido, ahora ha cobrado más fuerza, es decir, la línea de Gargarella, Kramer, Sunstein y algunos otros, y la línea, digamos, tradicional, ¿verdad? La última, no vamos a entrar en el tema, a mí no me convence la posición de Gargarella y de Kramer, por nombrar a dos relevantes, ¿no? Incluso Kramer al final de su trabajo termina como diciendo, bueno, pero yo en definitiva lo único que quiero es que la Corte Suprema no se apropie de tantos temas, tampoco es tan claro cómo lo termina. No, simplemente para decir que yo estoy más en la línea de que sí hay un conflicto entre los derechos humanos y la democracia, no son compatibles, no son conceptos compatibles, como decía Alexis, y es un tema a superar, pero no para generar debate, simplemente para mencionar. Gracias, Martín. Sí, para ir cerrando, como decía Martín, este tema y poder dar paso a Estefanía con el otro, les cuento un poco cuál es mi duda. Yo tengo un problema de formación. Cuando se hacen afirmaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional Interamericano, que tiene la última palabra en materia de interpretación de la Convención. Mi deformación es que busco cuál es el fundamento de esa altisonante afirmación. Y entonces mi deformación me lleva a revisar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que es lo que los estados ratificaron. Y cuando hago eso, y no encuentro otra respuesta que dos artículos de la Convención en materia de interpretación de la Convención, el 62 y el 64. Y no encuentro que den un fundamento suficiente a dichas afirmaciones. Más aún, después los revisan si quieren, uno se refiere a la interpretación en el caso de opiniones consultivas, cuando un Estado solicita la interpretación de la Corte, y el otro está evidentemente refiriendo al supuesto en que el Estado se va a hacer parte de la competencia de la Corte, se va voluntariamente a hacer parte de la competencia de la Corte. En lo personal tengo una opinión bastante parecida, no idéntica, pero muy parecida a la que expuso Martín Rizo sobre este tema. Incluso tengo para mí que dentro de muy poco tiempo, estamos hablando de 2 meses creo, cuando Eduardo Ferrer MacGregor deje de ser miembro de la Corte Interamericana, veremos si en la nueva integración va a haber suficientes votos para mantener esa teoría de la cosa interpretada. Hace como 2 años que están circulando las candidaturas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Normalmente lleva 2 años el trabajo diplomático desde que alguien se autopostula hasta que el Estado del cual es nacional hace los contactos internacionales, y después viene, como decía Martín, el tema de la Asamblea General de la OEA con la transparencia en ese caso de cómo se vota, ¿no? Bueno, veremos. Creo que hay 2 heces pronto, y el futuro dirá. Me parece que tenemos con esto aproximadamente transitado el primer tema. Mi agradecimiento como todos y felicitación, como han hecho todos, a Emanuel y a Martín Guerra por la presentación. Ahora Estefanía. Gracias, en nombre de Martín. Y arriba, Fefi. Muy bien. Estefanía. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por pasarme la palabra y también felicitar a Martín y a Manuel por la exposición y a todos por el debate. Bueno, seguimos un poquito, no era un tema muy diferente, era uno de los subtemas dentro de la relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, y bueno, me toca el margen de apreciación nacional. Era una presentación, así que intentaré hablar menos de 10 minutos, y en esta presentación, o sea, a partir de la base de lo que plantea la profesora Gerard de Utrecht, que como para definir, dado que son 10 minutos, hacer como una precisión de dónde me voy a mover, el margen de apreciación como esa discrecionalidad en la determinación, interpretación e implementación de las obligaciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos y de las sentencias de las Cortes. Me voy a mover únicamente en el margen de apreciación, entendiéndolo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se puede dar otro tipo de actitud. Bueno, son 10 minutos, así que nos vamos a mover. Bueno, yo me voy a mover en ese margen. Bien, es un concepto, una doctrina que es controvertida, sí, porque efectivamente no hay ninguno de estos dos tratados, utilizando un poco la argumentación que planteaba el doctor Esteva de ir a la convención ratificada, más cuando se van a uno de los argumentos más importantes que voy a tratar es el tema también democrático. Ni la Convención Americana ni la Convención Europea de Derechos Humanos lo mencionan al margen de apreciación. Solamente hay un documento que aún no es Convención Europea, no sé si modificas la palabra, pero bueno, plantea algunos otros aspectos de la Convención Europea de Derechos Humanos y faltan por lo menos 5 ratificaciones más, y está así desde 2017, no han habido nuevas, así que no sé si incluso se han ratificado y han entrado a vigor otros protocolos, y continúa con este tema. No es menor porque trata margen de apreciación, subsidiariedad y un poco también el tema de la última palabra en este tema. Entonces, siendo un concepto que surge de creación jurisprudencial, es controvertido. Tanto Folesdal como Andrew Lev, dos autores que particularmente han estudiado estos temas, plantean que se puede, y este es un poco el punto de base que les quería comentar y también sobre el cual trabajar y plantear las preguntas, porque bueno, un poco la exposición se basa en eso, no respuestas sino preguntas. Se puede plantear este margen de apreciación como una herramienta que facilita el cumplimiento de las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos o una excusa que facilita el incumplimiento. A mí me gusta mucho esa dicotomía del margen de apreciación, y me gusta mucho también porque yo intenté hace un año responder esa pregunta y no pude, porque utilicé como metodología la comparativa de la Corte Interamericana y la situación de los países que eran parte de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo con todo su desarrollo. Incluso hay un tema que algunos autores han planteado, que no estamos hablando del mismo margen de apreciación cuando estamos comparando, ¿no? Entonces, bueno, para eso lo primero que voy a hacer es comentar un poquito el margen de apreciación dentro de la producción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, partiendo con este disclaimer de que puede ser que no estemos hablando exactamente de lo mismo. Entonces es difícil comparar dos cosas que, bueno, no estarían siendo exactamente... no son ni parecidas ni diferentes, sino que son como, se plantea ese punto como principal contradicción. Bien, creo que por ahí sería eso, y bueno, también plantear para generar el cuestionamiento. Antes de esto, creo que es importante que el margen de apreciación surge principalmente relacionado a la implementación. Y esto está relacionado con el cumplimiento. El cumplimiento de las sentencias internacionales y el cumplimiento de las obligaciones que surgen de los tratados en relación a sí. Y para mí eso es importante también partir un poquitito y a modo ilustrativo de las cifras en relación a esto. Tenemos que en Europa son 47 los estados que se encuentran bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y desde que se creó el tribunal en 1959 se dictaron 20.637 fallos. Estas cifras son de 2018, que fue cuando realicé esta investigación y no me dio para actualizarlas, pero más o menos estamos ahí. Entonces, en este año, los casos que estaban aún pendientes de cumplimiento eran 7.500, era aproximadamente el 36% de los casos se encontraban aún pendientes de cumplimiento según el Comité de Ministros. En el caso de la Corte Interamericana, son 20 los estados que se encuentran bajo su jurisdicción, y al 2018 había 264 casos contenciosos, sentencias de fondo en ese sentido, y se encontraba el 73% aún pendiente de cumplimiento.
es casi el doble. Y cuando estamos hablando de muchísima diferencia en cantidad de fallos. Esto no es menor, aunque es simplemente ilustrativo, porque no va a ser metodología cuantitativa para analizar esto, porque uno de los temas es sobre, bueno, el margen de apreciación va a facilitar, no va a cargar tanto de trabajo a las cortes. Entonces, es como, bueno, también para plantear de qué estamos hablando dentro de estas estructuras, sin perjuicio de que la supervisión es muy diferente en cada uno. Pero bueno, ya pasando al primer punto dentro de la parte más descriptiva, voy a analizar algunos casos en donde el Tribunal Europeo le da contenido a este concepto del margen de apreciación y luego la Corte Interamericana. Empiezo por el Tribunal Europeo porque fue allí donde surge el concepto de margen de apreciación nacional. Surge como en un primer momento planteado desde el artículo 15 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que permite a los estados derogar algunas obligaciones en tiempos de emergencia, siempre que la derogación sea estrictamente exigida por la situación y la medida no viole otras obligaciones internacionales. A partir de este artículo 15 y fundado de esto, existen 3 puntos que se pueden destacar. Perdón, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. 3 puntos que se pueden destacar como contenido a este margen de apreciación fundado en el artículo 15. En primer lugar, que es excepcional, esto surge de Loles versus Irlanda en el 61. En segundo lugar, plantea el Tribunal Europeo que no es un poder ilimitado, allí surgen 2 sentencias contra Reino Unido, en 1978 y 1979, y luego también plantea algo que es bastante importante, que luego lo levanta Sagües al analizar el margen de apreciación al respecto en Latinoamérica, es que el responsable de supervisar si el margen de apreciación respecta a los límites es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso lo plantea en el 78 también. Bien. Luego, el tema surge en que posteriormente, como ya sabemos, no solamente fundado en el artículo 15, incluso se plantea que eso no es margen de apreciación nacional, sino que es una excepción en estado de emergencia, se comienza a trabajar un margen más laxo de apreciación por parte de los estados, fundado básicamente en lo que es el principio de subsidiariedad, el principio de deferencia de las Cortes Nacionales, que se encontrarían como un tribunal mejor posicionado para la implementación de determinadas sentencias y obligaciones. En el caso de la Corte Interamericana, no sé si voy muy rápido, ustedes me avisan y si hay alguna pregunta también, pero ya termino. En caso de la Corte Interamericana, hay un artículo parecido al 15, que es el 27, pero nunca estuvo relacionado al tema de margen de apreciación, y acá uno de los autores de Latinoamérica que más lo ha desarrollado es Claudio Nash, que también participó en el seminario que planteó el doctor, y bien, él plantea que en realidad, aunque hay autores que dicen que no se está hablando del margen de apreciación en el mismo sentido que se habla, o que se plantea, no sé, en la parte europea, lo que dice es que ya en el 84, en la opinión consultiva 4 solicitada por Costa Rica, la Corte Interamericana hace referencia a lo que es el margen de apreciación en relación a los requisitos para adquirir la nacionalidad, que eso se encuentra dentro del margen de apreciación reservado al Estado que otorga la nacionalización. Luego también hace referencia a una opinión consultiva que es la 18 del 2003, solicitada por México, que plantea que también el país no habla de margen de apreciación, habla de margen de discrecionalidad. Sí, vieron que cuando comienzan las opiniones consultivas se mandan varios como apoyos en la American University, en el documento que envía, que es recogido también por la Corte, sí habla de margen de apreciación, pero la Corte en la opinión consultiva, en los párrafos 36 y 39, habla de discrecionalidad, no de apreciación, en relación a establecer el trato entre los nacionales y extranjeros respecto de las leyes migratorias y lo que es la concepción de asilo. Bien. Allí estaría como enmarcado Corte Interamericana y Tribunal Europeo. Lo que ahora quería mencionar algunos puntos que surgen del margen para, bueno, después abrir debate y no seguir monopolizando la charla. Bien, en estas dos caras de una misma moneda, como herramienta, como excusa, me gustó el planteo del profesor Donnelly, en 2018 plantea democracia y soberanía versus derecho internacional de los derechos humanos, reconciliando lo irreconciliable. Plantea como que es una utopía unicornio la pregunta, y que el margen de apreciación aparecería como una posible respuesta entre
un equilibrio entre el poder de los tribunales supranacionales y la legitimidad democrática, y también la contextualización como respuesta al caso concreto. Entonces, allí uno de los fundamentos principales es la función subsidiaria de la Corte Internacional. En esto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha planteado en relación al margen de apreciación, y, por ejemplo, un riesgo en relación a esto como aspecto positivo, una crítica, surge que el tema de la función subsidiaria permitiría cierto riesgo de abuso a la hora de la implementación por parte de los estados. Entonces tenemos por un lado bien la subsidiariedad, segundo, bueno, pero al final y al cabo volvemos al mismo tema de bueno, ese cuestionamiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos asoció el margen de apreciación nacional a la función subsidiaria en Correa de Matos contra Portugal en 2012, en Hampton y otros contra Reino Unido en 2003, Garib contra Países Bajos en 2009. Bien, otra de las críticas, perdón, parece que leí ahí en el chat. Otra de las críticas se plantea, que la plantea justo también García Roca en el artículo de la muy discrecional doctrina del margen de apreciación nacional, que plantea que es ambigua porque, bien, hace que debilita al tribunal y puede darle diferente contenido a diferentes derechos. Ahí Andrew Lev, que es de Oxford, plantea que en realidad esa ambigüedad le da superioridad a la importancia del caso concreto, entonces permite tener en cuenta la contextualización del caso concreto, como plantear los dos lados de esta moneda. Bien, otro aspecto que está relacionado con lo anterior es del tribunal mejor posicionado, que allí tenemos la crítica en relación al caso concreto particularista, de decir, bueno, va a poder tener en cuenta la diversidad de la situación nacional, etcétera. Sin embargo, está también la crítica que colide con lo que es una de las características principales de los derechos humanos, que es la característica universal, que eso también está relacionado con la crítica colonialista de los derechos humanos. Entonces es como, bueno, bien, otro de esos planteos. Por eso ahí destaco como, no sé si es una conclusión, pero un aspecto que plantea Sagüez sobre que el margen de apreciación se puede considerar al mismo tiempo injusto y realista, pero adaptado a realidades particulares. Creo que como que contiene un poco esa dicotomía. Bien, también en este sentido se plantea como, bueno, volviendo al tema de legitimidad democrática, que se puede entender como un límite al poder de los tribunales internacionales, pero bueno, acá tenemos el tema de que puede también colidir con lo que es el funcionamiento del sistema internacional y de lo que es la supervisión. En este sentido, Soleil y Stenger plantean, bueno, pero esto puede ser una forma, darle aire a lo que le pasó a la Corte Interamericana, que es la situación de el retirar la renuncia de algunos países. Sin embargo, allí se plantea lo que también mencionó en el anterior debate el doctor Esteva sobre el artículo 62 y la posibilidad de renuncia. Que ahí también en el tema de la posibilidad de renuncia hay un aspecto que creo que está bueno y está relacionado a lo que, para terminar el planteo, creo que ahí Follesdal plantea, bueno, hay que tener en cuenta la democracia, la calidad democrática del gobierno que está renunciando, porque si renuncia un gobierno que no es democrático, en realidad es renuncia. ¿Cómo sabemos que la renuncia? Entonces, hay pocas certezas a veces sobre el margen de apreciación. Creo que no estamos comparando exactamente lo mismo, creo que no es justo comparar las dos regiones, creo que no es justo tampoco, no sé si es justa la palabra, pero no sé si es metodológicamente correcto comparar dos regiones tan diferentes y decir una, bueno, no, la democracia es mucho más endeble en este podemos confiar, creo que tampoco es. Pero lo que sí hay, que surge también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue el que más detalló, trabajó este concepto, y se puede relacionar también con algunos desarrollos de la Corte Interamericana, que sí estamos hablando de este margen de apreciación. Seguro hay límites sobre esto. Y en primer lugar, no se podría hablar de margen de apreciación sin tener en cuenta el principio de proporcionalidad.
En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha planteado varias veces así, y lo hace como un examen. Cuando reconoce margen de apreciación, es el propio tribunal el que realiza la evaluación de la proporcionalidad de la utilización del margen en relación a esto. Bueno, es el tribunal mejor, realmente mejor situado como para resolver sobre este tema, y bueno, algunos casos, no entro en el detalle de los casos porque, bueno, el tiempo, pero los menciono. Odebrecht contra Francia en el 2003, perdón. Campaña contra Rumania en el 2004. Chauvy contra Francia también en el 2004. Mastepan contra Rusia en el 2010. Cuando habla de margen de apreciación, realiza un control del principio de proporcionalidad respecto a eso y lo evalúa el propio tribunal. La Corte Interamericana sí utiliza el principio de proporcionalidad, en ningún momento lo hace en relación al margen de apreciación nacional, porque, bueno, no tenemos tampoco sentencias que lo mencionen tal cual, entonces lo volvemos a ese tema de cómo comparamos esto. Bien, otro de los puntos, creo que hay otros requisitos limitantes que pueden surgir de la lectura de estos autores, por ejemplo, en el segundo lugar, lo del gobierno democrático. Creo que el tema de la democracia, tanto la legitimidad democrática de la Corte, como hablaban recién, pero también del país que renuncia, ¿no? Digo, del país que ratificó, se tiene que exigir lo mismo para renunciar que para ratificar. Ese tema se plantea, incluso hay una autora que es Alvarado, creo, ahora después me fijo bien, que lo plantea en respecto a la situación con Colombia. Después, en relación a eso también, si existe una situación de guerra o emergencia o de peligro público en el país, que va a aplicar ese margen de apreciación nacional. Y por último, esto lo plantea Leg y Andrea Costa Alvarado, Andrea, sí. Plantean que también tendremos que tener en cuenta qué derechos humanos están en cuestión y qué elementos relevantes abordados sobre si hay consenso internacional, que también es complicado el tema de consenso internacional sobre esos determinados derechos. Bien, creo que para terminar solo plantear esto de la diferencia entre las dos regiones, la diferencia entre el desarrollo de las dos cortes, y el tema de poner sobre la mesa herramienta o excusa, el tema de poner ciertos límites en juego, y también, bueno, principio de subsidiariedad, deferencia, creo que entran en este tema. Y por último, lo que plantea Saúl también, volviendo como en eso, de que sostiene que hay un margen que es aceptable y uno que es inaceptable, y que el encargado de determinar eso, él plantea que es el Tribunal Internacional. Que bueno, ahí entra en juego también en relación con el tema democrático. Bueno, por ahí quedo a las órdenes por preguntas, y era más planteo que posición, pero bueno. Muchas gracias, Estefanía, brillante presentación. Realmente nos has hecho una introducción notable del tema. Bueno, queda abierto el uso de la palabra a todos los asistentes. Emanuel Pintos ha pedido la palabra. Emanuel. Perdón, doctor, en realidad no, lo que estaba haciendo era aplaudirle a Feti. Por la destreza, por la soltura y por la claridad del planteo, no meritaba otra cosa. Así muy bien, muy bien. Perfecto. No quería dejarlo pasar, perdón, pero le cedo la palabra a quien le quiera. Gracias, Emanuel. Yo interpreté mal el reacción, como le llama el programa. Bueno, Diego se incorporó, reincorporó, mejor dicho. Santiaguito se durmió. Estefanía. Se durmió, le tuve que inventar un cuento y el villano se llamaba MacGregor. Ah, bueno. Está bien. Bueno, ¿quedaron sin palabras o alguien va a hacer uso de la palabra? A ver, no sé si alguien pide la palabra. Sí, yo quería... Sí, no, que en primer lugar adhiero a lo que tú dices a la exposición de Estefanía, que fue excelente, y agradezco su presentación. Pero, digo,
un aspecto que Estefanía analiza o desarrolla es el relacionado, por ejemplo, llevando el tema al sistema interamericano, relacionado con las disposiciones internas de nacionalidad y ciudadanía por parte de los estados, ¿no? Y la referencia a la opinión consultiva número 4, que quizá podría decirse que es uno de los aspectos dentro del sistema interamericano donde la Corte Interamericana, digamos, se encuentra como más resuelta a aceptar una especie de margen de apreciación a los estados. Es uno de los temas en los cuales parecería que encuentra mejor disposición a que los estados se manejen con cierta discrecionalidad, ¿no? Y creo que es justamente una excepción, en mi opinión, hasta donde yo puedo saberlo, creo que es justamente uno de los temas donde la Corte, bueno, como decía, digamos, de alguna manera se muestra más dispuesta que los estados reglamenten internamente ese tema y lo hagan con cierta libertad, ¿no? Pero quería decirlo, pero a la vez consultarla a Estefanía si ella cree también que es así, porque es donde a mí me parece que hay como una especie de válvula de salida a este tema tan rígido de la cosa interpretada, ¿no? Vinculando un tema con otro. No sé si es así, quería preguntárselo a Estefanía. Muchas gracias, Nils, y muchas gracias, Emanuel, por la devolución. Es un tema que a mí también me genera preguntas. No lo pude responder cuando quise hacerlo haciendo ese artículo y tampoco... O sea que... sí, no puedo demorar, ¿puedo esperar un poquito más para responder? Sí, sí. Porque en realidad... Lo que a mí me genera la cuestión de asociar la cosa interpretada al margen de apreciación, creo que sí, funciona como válvula de escape el margen de apreciación, sin dudas. Ahora, ¿quién dice que es legítimo ese margen de apreciación o no? ¿Cómo yo me aseguro que cuando ese país va a utilizar ese margen de apreciación, lo va a hacer como válvula de escape porque realmente es el Tribunal Nacional el mejor situado para eso que la Corte Internacional? Creo que me complica. Ahí me gusta un poco lo que intenta hacer Legg, de hablar de la importancia, capaz que es una forma de salir de esto, pero la importancia del caso concreto, ¿no? Lo que seguro de todo lo que les planteaba, me parece que en el caso de Cristina, ese margen de apreciación tiene que tener algunos límites, que fueron esos del final que les mencioné. Y está. No termino de saber bien si es herramienta o excusa. No sé si se puede ser que sea de forma genérica herramienta y de forma genérica excusa. Si estuviera el protocolo 15 en el curso sería mucho más fácil responder, para mí. El tema es que no está. Entonces ahí se me complica. Muy bien. Martín Rizo. No, felicitaciones, Estefanía, clarísimo. Mucha información, muy clara, tomé nota de casi todo, después nos pasás algunas, porque algunas se me escaparon. No, una pregunta, porque yo no sé si no estamos hablando de algo que siempre está presente. Hay muchas sentencias de la Corte Interamericana en la cual hay una remisión a lo que establezca cada Estado miembro. Yo no me acuerdo si es en Kimmel, la sentencia aquella que ocasionó tanto lío que parecía que la Corte había declarado inconvencional todas las normas penales de calumnia, difamación y demás. Sí. Ahí, en definitiva, lo que hace la Corte es establece los parámetros dentro de los parámetros con lo que el Estado tiene que cumplir, con lo que no puede hacer. Y después lo que hace es dejar librado a cada Estado miembro la regulación del tema. Entonces ahí uno puede decir, bueno, ahí hay implícitamente un margen de apreciación nacional, ¿no? Y hay alguna otra sentencia en la que la Corte Interamericana hace eso. Hay una también en materia de garantías del arresto, de la detención, creo que es en Álvarez Chaparro Álvarez contra Ecuador.
Y de vuelta, bueno, ahí es muy clara la convención, ¿no? Que establece que los casos de arresto son definidos por la Constitución y por la ley de cada Estado. Entonces, yo lo que veo es, cuando la convención da pie para una remisión, fantástico. Cuando la Corte nos dice expresamente, sí, el Estado dentro de estos parámetros se puede mover, sí. Ahora, lo que no me parece, o me hace más que ruido, me parece horrible, es que un Estado puede invocar el margen de apreciación en contra de una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada. Me parece que ahí, razonablemente, la única actitud correcta y esperable del Estado es el cumplimiento. Nosotros tenemos ese caso, la sentencia 20 de 2013, la Corte le invocó en el caso Hellman el margen de apreciación. Puede que hay un problema porque la Corte había algunas dudas sobre cuál era el alcance del caso Hellman y demás, no es muy claro, pero... Entonces, a mí me parece que el asunto es ese, que dé pie la convención o que sea la Corte la que lo habilita dentro de determinados periodos, pero no puede ser una excusa para no cumplir con una sentencia. No sé qué te parece, Estefanía. Coincido y un poco también cuando hoy en día siguen surgiendo sentencias contra Venezuela, por ejemplo. Venezuela ya renunció y los casos que estaban bajo la jurisdicción de la Corte de cuando era parte siguen surgiendo sentencias de fondo y sigue supervisando también sobre casos con Venezuela, y en realidad cuando fundamenta la competencia, ahí habla del 62, es como, ¿no? Digo, y son casos que eran de cuando era parte, entonces ahí me genera ese cuestionamiento, pero coincido de que si en caso de que no quiera, no, que margen de apreciación nacional como excusa para no cumplir una sentencia internacional de la que se ratificó la convención y la Corte tiene jurisdicción. Entonces estamos hablando de cosa interpretada, acá estamos hablando de una sentencia, si no sería realmente una excusa, ahí sí sería realmente una excusa. Creo que cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo plantea y lo desarrolla, no lo plantea tanto a la hora de no cumplir con la sentencia, sino de cómo implementar, que ahí creo que le da otro aire al contenido del derecho y de la obligación. ¿Me explico? No sé si... Ni siquiera es el Comité de Ministros el que lo hace el propio tribunal. Muy bien. Perfecto, Estefanía. Daniel Ox, me parece. ¿Puede ser? Sí. No, muy bueno, Estefanía, muy bueno, muy bueno. Che, uno se siente viejo pensar que te tuve en primer año y ahora estás acá enseñándonos. No, enseñándonos nunca. Che, no, tratando de aunar un poco lo que planteaba Diego y lo que planteé yo incipientemente sobre, que creo que viene a cuento por el tema del margen de apreciación, en cuanto a que el fuerte de la jurisdicción internacional para muchos estaría dado en poner el foco en la calidad democrática de la decisión y retraerse una vez que verificó y corroboró que esa calidad mínima se llegó a ese umbral, ¿no? Hay un artículo de un juez de la Corte Europea, del Tribunal Europeo, Robert Spano, que había planteado esta cuestión en respuesta al célebre juez inglés Lord Hoffman, que es famoso porque fue el que definió la votación en el Comité de Asuntos Judiciales cuando el tema Pinochet. Hoffman había escrito un artículo, lo tengo acá, sobre él llama la preocupación existente por el déficit democrático de los tribunales internacionales. Y la respuesta de Spano, que era en ese entonces Robert Spano, era miembro del Tribunal Europeo, es interesante y se acomoda bien a lo que estábamos hablando. Y de alguna manera Spano propone aplicar la subsidiariedad, el margen de apreciación en cuanto a corroborar la calidad democrática del debate legislativo y de la autoridad judicial doméstica o nacional. Y solo en caso de que haya defecciones severas en esos dos planos, activar la competencia del Tribunal Internacional. Hay una serie de fallos acá, yo si quieren se los paso luego por mail. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, Daniel, gracias.
¿Alguna otra cosa, Martín? Martín Rizzo. Una pregunta a Daniel. Daniel, pero cuando tú hablas del proceso, muchos hablan del proceso democrático. ¿El proceso democrático podría, por ejemplo, establecer con moderación y para algunos casos extremos la habilitación de la tortura? ¿O habilitar la censura previa? Bueno, en Uruguay no es posible en ningún caso, pero habilitar la censura previa en casos de seguridad nacional, alguna cosa por el estilo. ¿Tú pensás eso? No, se trata de ir más allá de lo meramente orgánico. Es como hoy cuando planteabas grandes dudas sobre la transparencia de las designaciones en la Corte uruguaya, y planteabas que en la Corte Interamericana interviene la Asamblea de la OEA. Si de lo que se trata no es de ver qué órgano intervino, sino cómo fue el proceso de selección y si verdaderamente fue encarado buscando a los más aptos y capaces. La participación del órgano, si se quiere, es hasta contradictorio, porque si vos pensás que la designación en la Corte Interamericana, a partir de que la Asamblea de la OEA es la designante, ya es irreprochable, podríamos decir lo mismo de las designaciones en la Corte o en el TCA, que la mayoría de las veces interviene la Asamblea General con un quórum de 2/3. Entonces, se trata de, más allá del órgano que interviene, que es importante, ver si ese órgano verdaderamente gestionó el asunto de manera democrática, por ejemplo, imaginando que es una mesa con sillas que no deben estar vacías, es decir, que todos los interesados tengan una participación y, como decía Diego, no haya voces sobre representadas y voces nulificadas. Es un proceso delicado, pero se puede hacer. Controlar la calidad democrática, es decir, en el Parlamento se puede aprobar a tapa cerrada, sin discusiones serias, un proyecto de ley, o por el contrario, se puede estar meses y meses en las comisiones discutiendo ardorosamente y negociando cosas, ¿no? Si son dos procesos distintos en un mismo órgano. De manera que es un poco poner el foco en eso. Sobre el tema de los contenidos ni que hablar, pero ahí ya hay un tema, por ejemplo, de igualdad. Es decir, hay contenidos que deben ser controlados, yo no dije que no, pero digo que el fuerte, lo que está diciendo Lord Hoffman y lo que acepta Spano, uno juez nacional y el otro juez internacional, es que el fuerte de los tribunales estarían, el mejor favor que le haría al sistema democrático regional o universal, es ponerle vitamina en el sector de funcionamiento democrático más que en la sustancia de lo decidido, donde ahí cada comunidad puede tener sus matices, y es razonable que lo tengan. Muy bien. Don Jaime Zapolinsky. Bueno, ante todo me sumo a los aplausos, fue excelente la presentación. En segundo lugar, aquí Nils utilizó una expresión que después fue recogida por varios de los compañeros integrantes de este encuentro, que es el de válvula de escape. Y me parece que es un concepto que cuadra especialmente. Yo lo que diría es que no puede ser un argumento para dejar de cumplir una sentencia, puede ser un insumo en el proceso de elaboración de la sentencia, que es otra cosa, y que de alguna manera tiene que ver con ese producto que emana del órgano jurisdiccional de que estamos hablando. Lo que quiero decir, y un poco me ha movido a pedir la palabra en esto, es una cosa más. No quiero controvertir, pero Daniel de alguna manera acaba de plantear un tema donde el cumplimiento de la formalidad no es suficiente, sino que hay formas y formas. Cuando la forma se ha cumplido y se ha agotado, sin embargo, podría haber un cuestionamiento. Y yo creo, ¿quién dice que no es democrático? O sea, me parece que he cumplido los requisitos formales, y bueno, tenemos esto. Me podrá no gustar, a mí hay cuántas sentencias no me gustan y cuántas las celebro de todo corazón, ¿no? Porque me han dado la razón, por ejemplo, ¿no? Entonces, están bien. Pero eso de esa especie de control sobre el contenido democrático puede terminar siendo
dicho esto con respeto y con afecto, puede terminar siendo hasta peligroso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra participación? Diego, ¿tú habías pedido la palabra? Diego Gamarra. Sí, bueno, felicito a Estefanía por la parte que pude escuchar, me perdí el final. Pero muy bueno. No, me parece ahí que han existido dos maneras digamos, de ejercer la función jurisdiccional en el plano de las Cortes Internacionales, ¿no? En América y en Europa. Yo creo que en Europa, con procesos políticos de integración mucho más intensos, la Corte ha sido mucho más mesurada y creo que tendría que haber una relación directa, digamos, entre cuán osada es la Corte y cuál es el respaldo político, digamos, del bloque de Estados, por decirlo de alguna manera. En Europa las sentencias son, digamos, dicen acá hay un problema, resuélvanlo, pero no le dice exactamente cómo lo tienen que resolver, por lo menos no con el nivel de detalle que establece la Corte Interamericana. O sea, el margen de apreciación funciona primero como una diferencia hacia el Estado, según yo lo concibo, y si hay interpretaciones razonables y se siguió un proceso político serio, la jurisdicción se ejerció con seriedad, se contrapusieron visiones en un juicio, en un procedimiento, con buenas razones en un sentido o en otro, y se decidió en un lado. Me refiero a los casos difíciles, ¿no? El caso que plantea Martínez es un deal breaker, es el que nos rompe la cabeza. Pero me refiero a la mayoría de los casos donde de verdad podemos discutir seriamente y si armamos dos equipos terminamos 4-4 si somos 8, bueno, que en esos casos termina imponiéndose frente a una solución a la que se arribó en un Estado bajo determinados procedimientos mejor justificados desde mi punto de vista en términos democráticos. Entonces, está ese margen previo, esa diferencia al Estado mayor de entrada, y también el margen, digamos, en lo que tiene que ver con la manera en la cual se va a encontrar una solución adecuada o ajustada a la convención en un caso. Entonces, creo que es que tenemos que aprender de eso. Es decir, teniendo un proceso de integración política mucho más débiles, tenemos unas cortes mucho más agresivas, digamos, la Corte Interamericana. Y bueno, creo que la prudencia es buena, por eso yo insisto en que el margen, que reconozco que puede tener algunas objeciones, coincido con Martín que una vez que hay una sentencia y es específica en lo que hay que cumplir, invocar el margen para no hacerlo está mal, salvo que de verdad la sentencia confiera un margen, en el entendido de que hay varias maneras o varios medios como para llevar adelante una solución. Pero bueno, en fin, era eso, ¿no? Muy bien. Alicia Castro, adelante. Sí, desde que hace rato me viene sonando en la cabeza en relación con este tema, justamente el punto último al que se referían, creo que Martín y también Diego, el caso de la sentencia Hellman respecto de la ley de caducidad, seguida del dictado de la ley 18.331 o algo así, seguida de una serie de pronunciamientos de la Corte donde mayoritariamente, casi siempre, se había impuesto la posición de no hacer lugar a de entender, de declarar inconstitucional dos artículos de esa ley. Y un argumento que no manejó la Corte en las sentencias, pero sí anduvo y se habló mucho de eso, es el tema de los plebiscitos como expresión democrática que de algún modo era invocable como respaldo a la ley de caducidad. ¿Hice un entrevero o se entiende de lo que estoy hablando? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Yo sí. Porque bueno, como a veces es un poco desordenado el planteo, pero a mí me parece
que por un lado está la sentencia a la que se refería Martín, donde la Corte se autoconfiere un margen de apreciación discrecional y además hace unos argumentos que a mí me parecen muy malos para decir que la Corte no dijo lo que dijo en la sentencia Hellman. Y que si lo dijo igual la Constitución dice otra cosa. Y por otro lado, digo, por fuera de la discusión de la Corte, entiendo que me refiero precisamente al tema de Gargarella, que critica la sentencia de la Corte en razón de la existencia de el plebiscito del voto amarillo y verde y el plebiscito fracasado, el recurso no me acuerdo si fue un recurso el primero fue un referéndum y el segundo fue un recurso de... proyecto de reforma constitucional. Ahí está, un intento de proyecto de reforma constitucional que no alcanzó la mayoría. Entonces como que ahí se hace una oposición entre la decisión de la Corte Interamericana y lo que sería la auténtica expresión democrática de la ciudadanía de este país. Y ese es un tema que a mí me ha preocupado mucho, que he tratado de buscarle la vuelta, porque en definitiva eso, digamos, conduciría a aceptar que operó la caducidad y que por más que se trate de delitos de lesa humanidad, no hay ya nada que hacerle, etcétera, etcétera. Entiendo que es un problema complicado, que no se puede plantear cuando faltan unos pocos minutos para finalizar, pero quiero decir que es una auténtica preocupación que tengo y que me encantaría oír alguna opinión que me oriente un poco en ese tema. Muy bien. Muy cortito. Martín. Sí, la Corte, sí, tú lo decís, yo no me acordaba, no menciona el plebiscito, ¿verdad? Ni el referéndum. Pero cuidado, la Corte ya había declarado la inconstitucionalidad de 2 artículos de la ley de caducidad después del referéndum. O sea que la sentencia 365 de 2009, implícitamente la Suprema Corte de Justicia entendió que no estaba obligada por el referéndum. Me estoy refiriendo a la Corte, no a la Corte que hizo esa sentencia, de la cual seguramente están arrepentidos, sino a la Corte que ha dictado las sentencias con referencia a la ley 18.831. Claro. A esos 2 artículos, claro, que tienen que ver con... Claro. Es eso. Tú te refieres a la sentencia de la Corte con, podríamos decir, prácticamente su actual integración, normalmente con 2 discordias, una de ellas de Minviel Sánchez, a la cual adhiere últimamente, desde que se integró Tosi Boeri, que quedan en minoría y que hacen el contraargumento, los hace Bernadette, obviamente, al cual adhieren otros. En algún momento adhirió como ese UNI, y hacen el contraargumento con la cuestión de Ferraioli, etcétera. Claro, sí, ¿sabe que yo hace me refiero a eso, digo. Claro, recién termino de entregar y todavía no lo puedo difundir, por eso no se los doy. Termino de entregar hace muy poquito un estudio que refiere a los 100 años de los tribunales constitucionales y que hizo la Corte Uruguaya, y eso me llevó a tratar de revisar en la medida de lo posible, que no es fácil, toda la jurisprudencia, y esa es una parte fundamental de la jurisprudencia de los últimos años que está medio descuidada, ¿no? Está medio descuidada. Bueno, yo querría decir un par de cositas, pero tenemos que dar respuesta después a Alicia, ¿no? Querría decir un par de cosas relacionadas con la exposición de Estefanía, ¿sí? O sea, la presentación, no exposición, la exposición es brillante, me refiero a los temas de la presentación. Uno, creo que hay un problema terminológico a veces. Martín lo insinuaba. Tomo un sector de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El sector escaso en número de sentencias que refiere a derechos electorales. Si yo analizo
las sentencias fundamentales, o sea, Castañeda Gutmann versus México, Yamata versus Nicaragua, y la de hace poquito, de Petro versus Colombia, encuentro que en esas sentencias la Corte, según como uno lo leyera, pudiera estar haciendo referencia a un margen de apreciación, o pudiera estar haciendo referencia a un ámbito de movilidad que tienen los estados, en el marco de lo que prevé la Convención en materia de derechos electorales. O sea que ahí me parece que lo que decía Martín es muy atinado. Tendríamos que ver, en fin, en una profundización, si hay ahí verdaderamente o no una cuestión de margen de apreciación nacional. Segunda cosita. En estos últimos tiempos, meses, he visto que en algunos estados se ha entrado a complicar la situación, porque ahora se habla del margen de apreciación nacional, del margen de apreciación local. Eso tiene su origen en el constitucionalismo multinivel europeo, el verdadero constitucionalismo multinivel europeo, no lo importado para este lado del Atlántico, y lo más reciente acá en Argentina, Estado federal, y bueno, ya se habló también del margen de apreciación local para hacer referencia a un tema competencial de provincias y Estado federal. Entonces, cuando se habla de margen, hay toda una problemática complicada ahí. Tercera cosita que quería decir. No voy a aportar nada, simplemente tiro cosas. Tercera cosa. Hay un trabajo fuerte, muy fuerte, del Max Planck Institute para el Derecho Público Comparado de Heidelberg, dirigido por Armin von Bogdandy, cuyo liderazgo para América Latina lo tiene actualmente Mariela Morales Antoñazzi, que tiene este tema dentro de su proyección. Cuando el Max Planck Institute habla del margen de apreciación, habla del ius constitucionale comune latinoamericano, está pensando en el margen de apreciación. Armin piensa eso. Del mismo modo que en Europa se ha ido definiendo paulatinamente un derecho constitucional común, porque hay disposiciones europeas que hacen referencia a él, también tenemos ese ensayo doctrinal por ahora de explicación, ensayo al cual se pliega Eduardo Ferrer MacGregor, que es coautor de la mayor parte de las obras publicadas por el Max Planck con estos temas, y que cuenta con una importante colaboración de tu tutor de tesis, Diego, de Javier García Roca. Entonces, eso también es una cosa que me parece que no hay que perder de vista, que a veces uno se encuentra con el título de Ius Constitucionale Comune Latinoamericano y en definitiva se está pensando en la búsqueda de ciertos elementos de orden común. Y la cuarta y última que me fueron sugiriendo la exposición de Estefanía y lo que se ha ido agregando, refiere a una autora argentina que es más próxima por su especialidad a Alicia Castro que a la mayoría de nosotros. Me refiero a Laura Clérico, profesora de Derecho Constitucional y de Teoría General en la UBA, y ella ha estado trabajando muy intensamente la cuestión de Corte Interamericana de Derechos Humanos y consentimiento de los estados. O sea, es una cuestión que va desde el día que el Estado hace la ratificación de la Convención y comunica la aceptación de la competencia contenciosa y el alcance de ese reconocimiento, hasta la actualidad. Y me parecieron excelentes unos cuadros de su autoría que realiza y forma columnas. No me voy a acordar, no voy a poder de memoria marcar todos los cuadros, ¿verdad? Y columnas. Hay una columna que es tipo de consentimiento. ¿Hay consentimiento o no hay consentimiento? Hay una columna donde viene algo que es altamente discutible de por sí. El título es presunción.
y dice, bueno, si se dan tales condiciones hay una presunción de convencionalidad, si se dan tales otras hay una presunción de inconvencionalidad. Y llega al final a ver qué tipo de consecuencias tiene todo ese estudio que va haciendo para la aplicación de los test. Específicamente ella lo analiza respecto de dos de los test, el test de proporcionalidad, el test de igualdad. Y ese es un trabajo que me pareció muy interesante porque es también una forma de aproximación a los dos grandes sistemas y de alguna manera lo que está detrás de todo esto, que es un poco cómo lo dijo Estefanía bien al comienzo. La cantidad de casos del Tribunal Europeo y la cantidad de casos de la Corte Interamericana. Fue, me parece, que coincidimos con Estefanía, un reductor originalmente en Europa por la enorme cantidad de casos y entre otros reductores apareció esto en margen de apreciación nacional. En América Latina, en líneas generales, cuando lo he visto invocado, me parece que a tu planteo, Estefanía, la respuesta es, no es un argumento, es un pretexto, es una excusa de la violación que se ha hecho del sistema. Pero bueno, es un punto de vista, ¿no? Realmente el tema lo veo como de una inmensa actualidad y en desarrollo, como suelen decir uno suele ver en internet que está en construcción, under construction. Estamos muy lejos de llegar a resultados. Bueno, ¿quién empieza a contestar a Alicia? Mientras pensamos, no sé, por ahora no veo ninguna mano levantada. Mientras pensamos, quiero comentar, porque hice alguna referencia al comienzo. Algunos de los partícipes habituales hoy se tuvieron que excusar por razones de compromisos laborales, entre ellos me acuerdo Hugo Corujo. Me ha enviado en más de una oportunidad estos últimos días la excusa Gianella Bardazano, que tenía una tarea que se le superponía por el horario y después está con un problema de salud, no importante felizmente, pero molesto, una lumbalgia que no logra superar temas de dolor, en fin, y bueno, y me ha pedido que la excuse. Y bueno, y otros que han tenido compromisos académicos de estos días también a la misma hora. Alicia Rodríguez dijo en la última oportunidad que probablemente quedara una reunión más para este año. ¿Puede ser? Diciembre, con la idea de que la segunda de diciembre no se hiciera. Me parece que estaba implícito en eso. Habría una para diciembre, ¿no? Claro. Ya a esta altura de Zoom, creo que después del 15 de diciembre no queremos saber más nada. Bueno, muy bien. Entonces, habría en principio una reunión más. El tema es de qué nos vamos a ocupar en esa reunión. No sé, parece que hay un partido de fútbol o algo. No sé. Bueno. Eduardo, sí. Eduardo, ¿me permitís? Sí, Daniel. ¿Sabés qué? Yo haría por escrito, les plantearía algunos temas para la próxima sesión, incluidos tanto en la ley de presupuesto como en la ley de medios que está en discusión en estos momentos. Me parece que son temas que debiéramos por lo menos aproximarnos. Si están de acuerdo, yo no tengo inconveniente. No sé, parece como que hubiera un informativo. ¿Están de acuerdo? Para la próxima, que serían 15 días, eso. Está bien. Yo mañana mando por lo menos una propuesta inicial, naturalmente, que después la podrán... Perfecto, mandala. Y después, supongo que eso sería suficiente, ¿no? Yo había pensado en hacer una invitación para el tratamiento de un tema por algún profesor extranjero, pero bueno, el tema específicamente era
discriminación estructural. Está bueno. ¿Qué? Pero no sé, digo, no va a dar para todo, ¿no? No, eso me parece que puede ser un tema para iniciar la serie de 2021, ¿no? Bueno, está. Y de repente algún otro tema que también permita ver qué pasa en el mundo. Eso, discriminación estructural en el ámbito de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a ver los estándares que ha ido fijando la jurisprudencia de la Corte, etcétera. Eso podría quedar como primer tema del año 21. Y hacemos entonces dentro de 2 martes la consideración de lo que va a plantear Daniel, y en la primera parte vamos a tratar de dar respuesta a lo que nos dijo Alicia. Eduardo, lo que planteé yo mañana y lo que pueda venir, el presupuesto hay mucha cosa y en la ley de medios también, ¿no? Está bien. A mí me interesan algunas cosas, pero bueno, la tiro. Está bien, fenómeno. Correcto, bárbaro. ¿Alguna otra cosa? Si no, levantamos. Levantamos entonces. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Nos vemos en 2 semanas. Yo no sé si resulta muy pesado eso de que les mande 3 recordatorios, pero bueno. Para nada. Lo he visto hacer